Bienvenida. Gracias. Bueno, primero que todo, agradecer la invitación y agradecer la instancia de conversar. La instancia de pensar en un día como hoy la democracia desde el feminismo y preguntarnos qué aportes puede hacer el feminismo para repensar, ¿no?, la democracia que queremos, en un contexto en que reconocemos que la democracia resultante del pacto de la transición está súper agotada, y que es necesario repensarla, ¿no? Pero también repensarla, y repensarla quiere decir, ¿no?, volver a... Parece que se cortó la... interpretada como la necesidad de actualizar ese proyecto, ¿no? Entonces ahí la pregunta que yo creo, como el testimonio que hay que tomar de la Unidad Popular, no es volver a repetir la Unidad Popular. Quedó pegado, ¿no? Bien. Estoy escribiéndole para que... A ver si podemos... Yo escuché esta Unidad Popular. Sí, yo también. ¿Aló? Sí, Te perdimos. Ay, chuta, ¿en qué quedé? la Unión Popular. Chuta, pero alcancé a decir lo que según yo había que hacer. Alcancé a responder qué hacer. Que no había que. No había que... Chuta, ya. No, bueno, repito un poco, a ver si me... Que no hay que repetir lo que la Unidad Popular, digamos, no hay que repetir exactamente lo mismo, no hay que buscar volver como si fuera un paraíso perdido que hay que recuperar, sino que lo que corresponde es como recuperar el proyecto, y en ese sentido recuperarlo y releerlo en clave feminista significa darle un contenido feminista a la cuestión del... De nuevo, ¿no? Vemos, Nicole. Entonces, lo que nosotras pensamos no es que tengamos súper claro cuál es el contenido literal de lo que va a ser la democracia feminista, sino que ahí en ella estamos entendiendo de partida la necesidad de repensar la democracia a partir de las deficiencias de la democracia liberal representativa, pero también de las deficiencias, y ahí la cuestión se pone un poquito más peliaguda, también de las deficiencias que puede tener el ideal de la democracia radical como tal. ¿Qué entendemos ahí por democracia radical? Hay que entender que la democracia radical es ese deseo, ¿no?, de volver a la raíz de la democracia. Y ahí la raíz como la democracia como el poder de las mayorías pobres, ¿no? Pero ¿cuál es el problema o cuál es la deficiencia más bien que nosotras identificamos con respecto de la democracia radical? Entendemos que la pura democracia radical entendida como participación horizontal nos basta porque nos genera por sí misma horizontalidad. Entonces nosotras lo que pensamos cuando pensamos en democracia feminista, pensamos en un poco más allá, ¿no? Pensamos en cómo producir efectivamente esa horizontalidad. Y ahí yo creo que ese es el aporte diferencial del feminismo, es efectivamente que el feminismo siempre está pensando en las condiciones materiales, ¿no? Y en ese sentido hay una coherencia, una continuidad en el socialismo, o sea, es la atención sobre las condiciones de reproducción, es la atención sobre, claro, en el sentido que el socialismo pone la atención en las condiciones de producción, lo que nosotros hacemos es llamar la atención sobre las condiciones de reproducción. Entonces, ahí efectivamente la cuestión que la democracia feminista buscaría hacer, o la crítica que constituye a la democracia feminista, tanto la democracia liberal como la democracia radical, es la cuestión de llamar la atención de cómo se constituye efectivamente esa horizontalidad democrática, o cómo se constituye efectivamente la participación democrática. Una democracia centrada en la participación es realmente extensiva a todo el mundo, es realmente o supone realmente una participación en condiciones de igualdad para todo el mundo. Y ahí nosotros ponemos un poco la sospecha, ¿no? Porque parece que la democracia radical, tal como la pensamos, pareciera que
es más propicia para que ciertos sectores o para que ciertos sujetos la hegemonicen, aunque no sea el objetivo. Parece que como una especie de efecto indeseado, esta es más fácilmente capturada por ciertos sujetos, que son los sujetos que tienen más capacidades, más formación, más experiencia, ¿no? En el uso de la palabra, en cierto uso de la palabra, y ahí nosotras como feministas ponemos la atención en cuestiones que desde el punto de vista como la teoría política tradicional pueden pasar desapercibidas o que pueden parecer como no políticas, ¿no? También está la cuestión de politizar cuestiones que no se consideraban políticas antes. Por ejemplo, el tono de la voz, ¿no? Nosotros pensamos que efectivamente cuando uno ese gusto, ¿no? Que por ejemplo en Chile tenemos respecto a las figuras de autoridad, ahora a propósito también del 11, ¿no? Esa especie de fascinación que generaba el dedo de Lagos apuntando a Pinochet, ¿no? Esa fascinación de la autoridad, esa fascinación de la voz de hombre, una fascinación con un cierto tipo de... Con un cierto tipo. Son valiosas, qué formas de expresión vamos a considerar que son valiosas, porque si nosotras pensamos que efectivamente en una democracia radical todos podemos participar igual, hay ciertas voces que parece que van a ser más tenidas en cuenta, hay ciertas voces que por su propio tono, por su lenguaje y no por el contenido, por el lenguaje en el cual se expresa ese contenido, parece que van a tender a constituir la síntesis de esas reflexiones necesariamente, y esas características que parecen como necesariamente ser las más propicias para producir política, incluso en una democracia radical, siempre parecen privilegiar a ciertos sujetos, ¿no? Y son las mismas características que utilizamos como criterios al elegir quiénes van a ser nuestras cartas para las federaciones, quiénes van a ser las cartas prioritarias para las candidaturas políticas, quiénes van a ser las prioritarias y quiénes no van a ser prioritarias, quiénes van a postular a ciertos cargos y quiénes a otros, ¿no? Y que de alguna manera yo hago un voto ahí de confianza, ¿no? Que son más o menos, que son cuestiones más o menos inconscientes, porque básicamente la forma en que estamos entendiendo la política, querámonoslo, digo la forma, no el contenido, ¿ya? La forma es todavía androcéntrica, no digo necesariamente patriarcal, pero es androcéntrica. ¿En qué sentido? En el sentido de que se considera la experiencia masculina y las formas de expresión de la experiencia masculina como normativas, ¿no? O sea, lo que es político, la forma de expresión propiamente política, es una forma de expresión que es masculina. Entonces, y ahí se va constituyendo, ¿no? Como un cierto modus o una cierta expresividad, si quieren, de lo que es el poder democrático, ¿no? El poder en clave democrática, que sería como esta toma de voz de la mayoría, etcétera, etcétera, en condiciones de igualdad, va permitiendo de una u otra forma que se reproduzcan las voces o que se dé más preeminencia a ciertas voces y a ciertos sujetos que acaban siendo sujetos masculinos, ¿no? Y si no le ponen apellido, acaban siendo sujetos masculinos de ciertas clases, ¿no? Y eso tiene que ver con la forma en que estamos entendiendo lo político. Eso tiene que ver con la forma en que estamos entendiendo lo político, que privilegia que esas sean las voces que sean más autorizadas, ¿no? Entendemos lo político como el liderazgo. ¿Y qué entendemos el liderazgo? ¿Cuál es el liderazgo que vamos a preferir? Y bajo la noción de liderazgo, efectivamente hay una noción muy androcéntrica, que es la que supone que la experiencia de un sujeto solitario que es capaz de llevar adelante o de encarnar un proyecto y llevarlo adelante y vencer toda la adversidad, ¿no? Y esa figura, ¿no? De ese sujeto que es capaz de vencer toda la adversidad, vencer la fortuna, para decirlo así como en clave de Maquiavelo, es un sujeto masculino, es un sujeto masculino. Y en ese sentido, no importa cuántas mujeres agregues a las fórmulas, si la forma de entender la política sigue siendo masculina, no tienes realmente una democracia, ¿no? Por mucho que las formas, digamos, que el procedimiento formal sea como paritario, que el procedimiento formal se acerque lo que más podamos a la democracia radical, ¿no? Que las decisiones se tomen en la asamblea o lo que tú quieras. Si las voces que se consideran normativas respecto a lo que entendemos por la política siguen siendo masculinas, el resultado siempre va a tender a ser más o menos el mismo. Y es un poco lo que nos está pasando hoy día.
¿no? O sea, que hemos tratado de corregir las formas, pero no hemos cambiado el concepto de lo político, ¿no? O sea, seguimos pensando que lo político es una cierta cosa y que otras expresiones son necesariamente no políticas. Y ahí es lo que venimos como un poco a ajustar, ¿no? Como democracia feminista, es cuestionar y disputar cuál es el sentido de lo político, cuestionar y disputar cuál es el sentido de generar poder popular, y que las feministas tenemos una forma particular de entender el poder popular también, ¿no? Y que tiene que ver con esa otra forma de generar poder en general, ¿no? A través como de, precisamente de erosionar las estructuras establecidas, ¿no? A través de la erosión de las estructuras establecidas y no a través como del salto por arriba, ¿no? Las mujeres siempre hemos operado con el poder por abajo básicamente porque hemos sido excluidas de los espacios públicos formales, ¿no? Y en ese sentido las mujeres siempre hemos constituido de alguna manera contrapúblicos frente a la idea tradicional del espacio público. Y creo que ese también es el aporte, ¿no? de esta idea de la democracia feminista. ¿Cuál es el aporte de los contrapúblicos o de los públicos subalternos a la construcción de poder, a la construcción de poder democrático? Es un poco la línea que quería proponer. Buenísimo. Muchas gracias, Nicole. Dale. De hecho, súper como importante también, justamente también para hacer el puente con Andrea, considerar cómo se puede llegar a erosionar esas estructuras establecidas y en general cómo pensar en otros liderazgos, cómo pensar en nuevas estructuras y mecanismos a propósito de un momento en el cual nos encontramos también ahora como movimiento y en conjunto con otros movimientos, en donde se viene un proceso de convergencia en que también podría considerarse como fracaso salir de ese proceso sin considerar que nuestra organización es sustantivamente un nuevo órgano feminista.